Bueno, y para entender lo que está pasando en Bolivia, estamos con el doctor Diego Armesto. ¿Cómo estás? Abogado constitucionalista. Y queremos saber qué pasó, si hay golpe de Estado, no hay golpe de Estado, quién decide si hay golpe de Estado o no. En realidad lo que define el golpe de Estado es la comunidad internacional, es decir, a partir de distintos elementos donde vos vas concatenando los hechos y terminás resolviendo si hubo un quiebre en la institucionalidad dentro del país. Ahora bien, yo creo que primero habría que hacer, que muy bien el resumen que hiciste, es un reconto un poquito más allá y empezar con el referéndum. El referéndum del el referéndum del tercer mandato 2016. de 2016, donde Evo Morales le pregunta al pueblo si quiere un mandato más. Y donde un 3% más de lo que él quería le dijeron no. A lo que él no escuchó la voz del pueblo, en palabras de Macri cuando había perdido el 11 de agosto, es escuchar la voz del pueblo en la urna, y a partir de una interpretación que hace el Tribunal Constitucional, Plurinacional de Bolivia, resuelven que presentarse a una reelección es un derecho humano fundamental. A lo que la OEA, Almagro, esto tampoco muchos lo deben saber, hace una consulta al Comité de Juristas de la OEA y a Europa, a la Corte Europea, si no me equivoco, donde realizan un dictamen que dice que la reelección indefinida no es un derecho humano fundamental. Ahora bien, ante esa situación es el primer quiebre institucional que hay en Bolivia, donde el presidente al mando había desoído, había ignorado tanto a un organismo internacional, que es una opinión consultiva, no tiene ningún efecto que obligue al Estado a cumplir lo que le están diciendo, pero son señales. Sí, pero hizo un referéndum. O sea, y él hizo un referéndum donde la gente le dijo que no. Claro. Entonces, en el esquema, en este correlato que vos hiciste, que está bárbaro, pero en el principio yo empezaría por ahí. Arranca, claro, más Claro, atrás. hay un quiebre institucional primero que lo hace Evo Morales. Ahora bien, la consecuencia que tenemos hoy, conforme la institucionalidad, es una renuncia del presidente Morales. Coincido, a ver, si le sugirieron que renunciara está mal. Ahí sí es un golpe de Estado. Ahora, ¿Y por qué dudas de eso? porque yo vuelvo, a ver, dentro de la Constitución de Bolivia, el artículo 169, uno de los elementos que contiene es la renuncia del presidente. Entonces, es un elemento que está en la Constitución de Bolivia, tiene la facultad de renunciar. Sí, lo que se discute acá es si él quiso Claro, renunciar, bueno, o si le dijeron renunciar porque te lo pido por las buenas. Ahora, recién ustedes estaban con tú y estaba leyendo lo que dijo AMLO, que es el presidente de México. Él dijo, estaba satisfecho con la posición que tomó Evo Morales porque pacificó al pueblo. Es decir, acá el problema que tenés es cuando está la gente en la calle. Es decir, cuando hay un descontrol donde uno ve las imágenes, vieron esta, pero yo vi una alcaldesa del partido de Evo Morales, que a la señora la agarraron, le cortaron el pelo, la pintaron de todos los colores. Es decir, hay un grado... Hoy saquearon la casa del patrocinio particular de Evo Morales. Bueno, pero si hacemos un poco de historia, en 1930, a Irigoyen le prendieron la casa de fuego en la calle Brasil. Claro. Pasa que son cosas que pasaron hace 100 años. Sí, está bien, pero tenemos que... A ver, los argentinos también tenemos que tener un poco de memoria, porque parece que memoria no tenemos. En 1930, cuando golpean... Es el golpe de Estado de Irigoyen, el 6 de septiembre del 30, el pueblo va y le prende fuego a la calle Brasil. Y después el pueblo estaba en la calle festejando que había un golpe de Estado contra un gobierno democrático. Entonces es lo que te decía hace un rato, estos dobles estándares. Entonces, si la gente está en la calle y puede voltear al presidente de Chile, es un acto de que el pueblo se le cae, está espectacular. Ahora, si el pueblo sale a la calle y reclama que hubo un referéndum y que el presidente de Bolivia no respetó ese referéndum, es el pueblo que está aliado con los militares que quiere hacer un golpe de Estado. Entonces, el problema es que no hay estándares definidos donde terminemos de ser claros. Sí, y tiene que ver con quién es el protagonista de la noticia. ¿No? Eso estamos de acuerdo, eso, ¿no? Está bien, sí. Eso es una lectura personal de cada uno, si querés, pero tiene que haber alguien que decida qué pasó. ¿O no? Porque no es cualquier cosa. Yo te voy a explicar algo. El 6 de septiembre de 1930, cuando fue el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aquel entonces, el 10 de septiembre de 1930, hace una acordada donde sale felicitando al presidente Uriburu. Sin ir tan lejos. Sin ir tan lejos, diciembre de 2001. De la Rúa. De la Rúa. ¿Qué fue eso? O sea, no vayamos tan lejos. Claro, por eso, a ver, ¿qué fue eso? Es decir, fue el pueblo que salió a la calle y reclamó que se cayera. Entonces, es más, cuando murió de la Rúa, el presidente Holder terminó reconociendo que él fue uno de los que empujó para que la Rúa se cayera. Con un aditamento, que yo lo he hablado con el expresidente Dualde, es decir,
también lo empujaron. Vos empujás al presidente a que se caiga. Porque en la Constitución argentina tiene la figura del jefe de gabinete, que cuando la crearon en el 94 era porque era el fusible. Entonces, si vos tenés un problema con el presidente, resolvelo con el fusible. Sacá al jefe de gabinete y poné un jefe de gabinete de la oposición y al presidente lo mandás a recorrer el mundo. Eso fue lo que yo le dije a Duhalde cuando un día estuvimos tomando un café. Entonces, él lo que me dijo que había un agotamiento político. Me acuerdo que me ha dicho que la respuesta fue que políticamente no se podía resolver la cuestión porque el presidente era muy débil, que era de la Rúa. Muy bien, bárbaro. Acá tenemos un montón de elementos en del 16 al 19 donde nos van contando una historia también de Bolivia. Entonces, yo creo que había que definir cuál es el concepto del golpe de Estado. Ahora, ese es el problema. No hay una definición clara de la RAE que es un golpe de Estado. Claro. Hasta hace 20 años el golpe de Estado eran los militares entrando con las armas. Pero si lo están forzando. Era como bastante fácil. Bueno, es que ahí está el tema. Lo principal, antes de saber o decidir uno opinar si eso fue un golpe de Estado o no, el problema es que cada uno entiende por golpe de Estado una definición distinta. No, por eso le pregunto a él. No, lo que yo creo, porque es más, recién estábamos... Es decir, la Constitución de Bolivia tiene toda una cefalía que es muy parecida a la nuestra. Sí. Ahora, el tema es que le fueron renunciando todos. Claro. Y en ningún momento, yo he leído la Constitución ayer, yo voy a ser sincero, ayer me puse a leer toda la Constitución, que es del 169, 170 de la Constitución, en ningún lado te dice que aparezca el presidente de la Corte Suprema. Que acá está. Sí. ¿Por qué? Porque acá lo reglamentamos por ley. No está en el texto de la Constitución. Es decir, vos tenés una ley que reglamentó el artículo. Claro. Yo no encontré la ley en Bolivia que reglamente el tema de la cefalía. Entonces, si vos acá tenés una sucesión que cuando desaparece el presidente de la Cámara de Diputados que renuncia, ponele acá, asume el presidente de la Corte. Y el plazo de 90 días que sí tuvo las dos constituciones de Bolivia hasta con la reforma, tiene 90 días para convocar a elecciones. Sí. Ahora, ¿el tema cuál es? Es decir, el agotamiento de la vía institucional. ¿Qué es la diferencia que hay con los viejos golpes de Estado, que es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que era, cerrabas el Congreso, sacabas el Poder Judicial y gobernaban los militares, como fue nosotros acá el 24 de marzo del 76. Acá, ¿qué hay? Acá sigue funcionando el Congreso, acá están tratando de aplicar la cefalía, está la Corte Suprema, está el Poder Judicial. Se están disparando los mecanismos. Se están disparando los mecanismos institucionales. Pasa que volvemos a lo mismo, ¿no? En este caso, abogado del diablo, que es... funcionan los mecanismos, el presidente tiene derecho a renunciar. Lo que pasa es que la duda es, renunció después de que en cadena casi nacional el jefe de las Fuerzas Armadas le pidió que renuncie. O sea, la duda que tengo yo es, no sé si estaremos discutiendo si fue un golpe de Estado o no, si hubiera pasado lo siguiente. Igual es incomprobable como toda ucronía, ¿no? Pero está el pecado original que decís vos, es cierto, de cuando Evo convocó al referéndum. No hizo caso, la gente le dijo, no estás para un nuevo mandato. Él así todo, le preguntó a la justicia de su país le dijo, sí, vos podés, entiendo el pecado original. Convoca elecciones, o mejor dicho, vienen estas elecciones, la OEA dice son fraudulentas, recomiendo que se las haga de vuelta. Evo dice, bueno, las voy a hacer de vuelta. Mi duda acá es, si él hubiera convocado a estas nuevas elecciones y las Fuerzas Armadas no le hubieran pedido que renuncie, y él hoy sería el presidente y esperando unas nuevas elecciones... Sí. No sé si estaríamos hablando de un golpe de Estado. Acá es como las Fuerzas Armadas dijeron, ¿sabes qué? Y te hago una más. Y ahora renunciá. Pero esa es la duda claro, que tengo. A ver, bueno, esta es la duda que yo también tengo. Si yo tampoco... No sé si era necesario que las Fuerzas Armadas digan, bueno, y ahora renunciá. Por eso, él ya había dicho, a ver, yo creo que eso estaba de más. Lo de las Fuerzas Armadas está de más. Ahora, yo nada más, y como bien decía Marcela, hipotéticamente yo pienso, y yo digo lo siguiente, a ver... Esto cuando vos que hacés deporte, ¿te acordás cuando fue la elección en la AFA que salió 70-70 y no te daba el número? Bien. Entonces, en ese momento el presidente era Segura, ¿no? Sí, Luis Segura. Entonces, y al toque renunció Segura. ¿Sí? Vamos a lo futbolístico. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué renunció Segura? Porque fue fraudulento eso. Pues porque Evo perdió legitimidad. No, a ver, vos le darías la posibilidad Segura que de nuevo te ponga a controlar la elección cuando el tipo hubo un fraude en la elección. Y es medio difícil. El sistema, por eso digo, como decía Nacho, ¿no? Es decir, cuando se empieza a disparar el sistema institucional, la Constitución es el marco que te crea un sistema donde vos tenés todos los disparadores para resolver la cuestión del poder. Para mí, de mi punto de vista, está funcionando el sistema. Está muy mal, y creo que ahí es donde se podríamos discutir que se configura un golpe, en la sugerencia de un militar. Eso le da letra a los que dicen acá un golpe de Estado, y letra importante. ¿Por qué? Porque la Constitución de Bolivia, si no me equivoco, creo que está en el 220, te dice que las Fuerzas Armadas están sujetas al poder del presidente. Claro. El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo tu empleado, un subordinado, decir, che, mira, tenés que irte? No es así. Entonces, acá donde hay una vuelta del sistema donde aparece un jugador que lo hizo mal.
Claro. Entonces, ahí se podría, en el tema tuyo, lo que vos estás preguntando, ahí se podría configurar un golpe de Estado. Ahora bien, lo que yo sostengo es que frenemos un poquito la locura, salgamos de lo correctamente político y empecemos a pensar en los estándares, definir estándares. A ver, si es lo mismo acá que lo mismo acá. Entonces, pero más allá de la comparación, sí. ¿qué posibilidad de maniobra tiene un presidente de decirle a este pedido, no, yo me quedo acá, ¿no? Bueno, el presidente... como le pasó a Pinochet, pero ¿no? el presidente tiene la capacidad de a las Fuerzas Armadas degradarlas, es decir, sacarlas. Sí, bueno, pero en la práctica, ¿no? En la teoría sí. Bueno, pero a ver, acá también, qué sé yo, pero Diego, Allende era en teoría el sí, jefe de Pinochet. Pinochet. A sacar, o Isabel era la teoría, jefa de Videla. claro, eso, en la práctica, ¿no? A ver, pero cuando las hay que resolverlas a partir, en este caso, del sistema interamericano. Mi teoría es decir, la OEA o el sistema interamericano. Es decir, depende mucho también de quien esté gobernando, si el sistema funciona o no funciona. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Venezuela se fue del sistema interamericano. Claro. Es decir, todo venezolano que reclama ante la OEA, ante sus organismos, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, mayormente no tiene la facultad de exigirle al Estado, a Venezuela, porque Venezuela denunció el tratado del Pacto San José de Costa Rica. Ahora bien, el resto de los países también va y viene. Es decir, no está consolidado tampoco el sistema interamericano como si nosotros nos vamos a Europa, donde está la Corte Europea de Derechos Humanos, o están los tribunales europeos, donde el sistema está consolidado. Estamos perdidos. No, yo creo que es un proceso. Yo creo que es un proceso donde hay que adaptarse y la sociedad tiene que terminar de entender cómo funciona el sistema, porque también es una cuestión de que no saben cómo funciona el sistema. Diego, recién hablabas de Pinochet, hablabas de Videla y digo, ¿qué tanto poder tienen las Fuerzas Armadas en Bolivia? Porque uno pensaría que en Argentina, afortunadamente, digo, por un lado por el pasado, pero también porque fueron perdiendo poder, digamos, un golpe de Estado no podría pasar, digamos. Yo creo que no, a ver, fuerza no tendría porque si no estarían en el poder ahora. Sí. Y en 90 días llama a elecciones, ¿podría presentarse Evo Morales? Yo creo que, a ver, si en el esquema que estaba creado, donde le habían reconocido el derecho para presentarte, no, podría presentarse. Claro. Nadie le impediría eso. Diego, y en el marco, hagamos un poquitito, levantemos la cámara y veamos la región, ¿no? Sí. Chile, Uruguay con elecciones, Brasil con la liberación de Lula. ¿Cómo van a tener, cómo pensás vos debieran sentarse todos, digo, acá la derecha y la izquierda latinoamericana? Es decir, miren, muchachos, la alternancia, acá puede pasar que haya gobiernos de derecha, gobiernos de centro-derecha, gobiernos de centro, gobiernos de izquierda, y tenemos que convivir en la región. Digo, ¿cómo la liberación de Lula, cómo juega en toda esta situación? No, a ver, la liberación de Lula se corresponde vuelvo, ahora salgo y me voy al sistema interamericano. Se corresponde con el sistema interamericano. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos te dice claramente que todos tenemos la garantía y el principio de inocencia. Es decir, y si vamos a la Argentina, vamos a ver a Menem, el caso Menem, que llegó todavía no llegó a la Corte Suprema, que resolvió, y como no tiene sentencia firme basada en cosas juzgadas, Menem puede seguir siendo candidato y todo. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia hace 2 años. ¿Cuál es el tema? La Convención Americana de Derechos Humanos te dice que es un derecho político. Entonces, y acá viene el juego de las prisiones preventivas, que la otra vez cuando vine acá hablamos de las prisiones preventivas. Es decir, si las prisiones preventivas sirven o no sirven. Y si a veces las prisiones preventivas también son para presionar al candidato, porque yo creo, y esto es una opinión mía, como dijo Marcelo, esto es mi opinión, que si Lula era el candidato, el presidente no era Bolsonaro. No, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, el juez Moro jugó con el tema de la sentencia para encarcelarlo, no tenía tiempo para poner un candidato, puso un buen candidato que no llegó al amor que capaz que le tiene el pueblo de Brasil a Lula y termina perdiendo la elección. Ahora, el problema es cómo también vos podés manipular desde el poder las instituciones. Porque fíjate que después, ese juez que le hizo todo el proceso a Lula hoy es el ministro de Justicia del presidente Bolsonaro. Entonces, muchachos, esto es muy promiscuo. Esto es como si nos vamos a las provincias. Hace poquito Zaffaroni estaba diciendo que había que intervenir Jujuy. Y si empezamos a mirar de las 24 provincias argentinas, casi todas tienen el mismo problema. El primo en la Corte Suprema, el mejor amigo en la Corte Suprema Provincial. Entonces, todo es un sistema que es promiscuo, familiar, donde el gobernador termina siendo amigo del Poder Judicial. Fíjate que vamos de lo macro a lo chiquito y tenemos un problema en todos lados. Entonces, por eso digo que hay que caminar y empezar a ver cómo le damos este marco al sistema interamericano, como decir, la derecha y la izquierda. A ver, muchachos, pongámonos de acuerdo. En la cuestión de derechos humanos no se discute. Claro.
Es decir, no es derecho o izquierda, no se discute, porque los derechos humanos son para todos. Que este es el problema que también tenemos en Argentina. Mucha gente cree que los derechos humanos son solamente para la izquierda. No, muchachos, los derechos humanos son universales. Como la seguridad para la derecha. Es un principio universal. Es decir, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se hace la carta y nace la ONU, ¿sí? Y se hace la Carta de los Derechos Humanos, es decir, ahí ¿qué se hizo? También te pueden decir algunos, no, pero fueron los que ganaron que les sacaron. Bueno, a ver, no importa. Todas las naciones se juntaron y resolvieron que estos son derechos humanos fundamentales. Ese sistema que nació en nuestro sistema, las constituciones, porque si vos agarrás nuestra constitución, Ferrer MacGregor, que es el presidente de la Corte Interamericana, dice que se constitucionalizan, es decir, los derechos fundamentales de las constituciones de los países pasan al derecho internacional. Y del derecho internacional vuelven, como lo tenemos nosotros, incorporado en todos los tratados de derechos humanos. Entonces, hay una vuelta de los derechos humanos, donde no hay izquierda ni derecha. Los derechos humanos son para todos. Ahora, lo que pasa en Brasil, que me interesa tu opinión, es, así como recién decíamos, falta definir qué es golpe de Estado, en principio, para después nos ponemos de acuerdo a ver si eso fue lo que pasó o no en Bolivia, falta definir qué es ser condenado con condena firme. Porque, por ejemplo, en Argentina, vos tenés una doble, le dicen la doble condena, ahora no sé la palabra, el doble reaseguro. A vos te condena un tribunal y después te condena un tribunal de casación, ya está, vas preso, por más que te queden instancias de apelación, ya tenés un doble conforme. Ahí está, no me salía. Doble conforme. Lo que dijeron en Brasil es, alguien tiene que estar preso, no tiene que estar preso si todavía le quedan instancias de apelación. Claro. O sea, Lula ya tenía el doble conforme, pero como todavía le quedan instancias de apelación, puede recuperar la libertad. Lula en la Argentina estaría preso, pues ya tendría 2 sentencias y eso haría que la sentencia sea firme. Lo que pasa, y es la opinión que me interesa tuya, es que a veces uno juzga en base a quién es el protagonista. Porque si el que hubiera tenido la situación de Lula era Chávez, mucha gente que piensa que Lula es inocente o que debería salir en libertad, pensaría lo contrario o viceversa. Muchas veces se juzga en base a quién es el protagonista de la noticia. Es que este es el problema que tenemos. Por eso digo que tenemos un sistema frágil porque tenemos democracias jóvenes. Es decir, no terminamos, tenemos que sacarnos, como bien decís vos, ¿no? La figurita o quién está, a ver, ¿quién está en la película? Ah, bueno, este que va a ir a preso. Sí. Ah, no, pero este como es amigo mío que no va a ir a preso. Entonces, la instancia de juzgamiento la tenemos nosotros, pero lo importante es lo que pasa en la justicia, ¿o no? Bueno, pero vuelvo, el sistema interamericano te dice que tiene que haber una condena firme. En nuestro sistema es que la última instancia es la Corte Suprema, si llegás a la Corte Suprema, ¿no? Es decir, claro. Pero si vas en queja terminás cumpliendo, pero si te dan el recurso extraordinario, automáticamente es la posibilidad de tener la libertad. ¿Por qué? Porque la sanción, la pena, lo más grave es la libertad. Yo te saco la libertad, la sanción es te saco la libertad. Te pongo en 2x2 y te quedás atrás de las rejas. Es decir, y nosotros que somos libres nos gusta ser libres, caminar, andar. Debe ser difícil, entonces el sistema está creado de tal manera que la sanción es perder la libertad. Entonces, cuando vos una persona, sin tener una sentencia firme, lo mandás preso y tiene un problema. Sí, claro. ¿Qué tal fue lo que pasó con Lula? Sí. Ahora, Lula, sigue el proceso de Lula. Sí, es decir, claro, porque siguen y tendrán que resolver. Inocente, claro. Tampoco era culpable por estar preso. Claro. Sigue el proceso. Es decir, lo que hay está libre con el proceso que sigue para él en descubrir si fue corrupto o no fue corrupto. Ahora, el tema es cuando, por eso lo tiene un amigo mío, dijo muy bien en un programa de televisión, dijo, porque le preguntaban por Argentina, y dijo, en Argentina hay políticos presos, no presos políticos. Hay políticos presos, no presos políticos, porque acá son todos presos políticos. Un amigo mío que hace pelo otro día le dije, che, si empezás a afiliar a tus clientes y vas y decís que el argumento para el libre es porque es un preso político, es decir, esa es la realidad argentina, acá hay presos políticos, hay políticos presos, no presos políticos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, y vuelvo a lo de que dijo Zaffaroni con respecto a Jujuy, que hay que liberar a la compañera Milagro Sala, es decir, a ver, tiene una sentencia firme en la Corte. Claro. Es decir, y tiene otro asunto confirmado en casación. Lo que ocurre es que, me parece, esa condena firme está porque el poder de turno quiere poner preso a alguien. Entonces ahí está la de el doble estándar. Político preso, preso político. Claro. Y ahí tenés el doble estándar también. Porque si el preso fuera... Yo digo, no. Sí, Macri en marzo está bien metido preso. Exactamente. Estaría bien metido preso. Exactamente, yo le voy a decir Gerardo Morales. Es decir, si Morales fuera preso en Jujuy, todo el mundo diría, está bien preso, muy bien. Ahora,
El tema es ese doble estándar. Claro, Entonces, depende de quién es el protagonista. Y ahí es lo que dijo ella, que tiene razón. A ver, ¿quién termina definiendo? La justicia es la que tiene que decir. Porque Claro. terminamos Tenemos que terminar aceptando Si no, la justicia. Claro, a ver, porque ¿Qué me importa lo que claro, en la piensa? pelea política, que un poco lo decía él, ¿no? También, es decir, esto de la izquierda y la derecha, nos vamos a pelear políticamente. Ideológico siempre vamos a tener discusión. Pero es la justicia la que tiene que estar por encima y estar haciendo el equilibrio entre la izquierda y la derecha. Y antes de opinar, informarse un poco más, porque por ejemplo, no es lo mismo el caso de Sala, que tenía una condena confirmada por la Corte, que si querés Vudú o Cristóbal López, claro, o gente que estuvo presa con preventiva. Exacto. O sea, no es lo mismo, están detenidos, pero una cosa es una detención producto de una condena confirmada, otra cosa es una preventiva, que por ejemplo eso sí es un poco más flojo de papel y es más discutible, pero no es lo mismo, ¿no? Pero da la sensación de que todos opinan en base a lo que pasa lee que quién es el preso y en base a eso opina. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, y ya termino, ¿no? Siempre lo comparo con... Hay dos casos que yo... el mío siempre es futbolero. Es decir, la pierna de Pinola en Independiente, que todavía los hinchas independientes siguen llorando con esa pierna, Sí, ¿no? Y que el VAR no se aplicó. Y el gol de River contra Boca, cuando le ganamos 2-0 en la calle Luis, que al otro día todos discutían el VAR. Claro. Es decir, a ver, discutís el VAR, Claro. que está dentro del reglamento en el fútbol. A ver, Claro. ahora está ahí adentro, es decir, tiene que formarse. Yo lo que digo es, si querés sacar el VAR, sacalo, pero para todos los partidos. Lo que te favoreció y lo que te perjudicó. Entonces, el criterio, y acá volvemos al Poder Judicial, el juez en el partido de fútbol es un tipo independiente que no es ni de River ni de Boca. Entonces, claro, si el tipo termina resolviendo y en el VAR entiende que hubo penal, no podés discutirle todo. Entonces, en este país tenemos la gimnasia de discutir todo. Claro. Entonces, discutimos, exacto, y como decís vos, sin informarse. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes. Gracias, Diego. Gracias. Nos vamos a un corte. Dale.